Muy buenos días, el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro servicio dominical. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Rey, por este hermoso, por este precioso día, Señor. Gracias por el sol radiante, por la lluvia, Señor Dios. Gracias por nuestros seres amados, Papito Santo. Y hoy queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Háblanos, ministranos, Señor, y llénanos de ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos. Bueno, estamos en el paso de la cuarentena y nuestro lema, basado en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, nos ha enseñado que estamos siendo guiados por el amor de Dios Padre y fortalecidos en la paciencia de su Hijo. Repito esto de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, que nos dice que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. La expresión plena del amor de Dios nos lleva a que, por ejemplo, esta semana hemos estado viendo algunas características del Señor Dios Padre. Pues hoy nos vamos a enfocar en el Señor Dios Hijo, en Jesucristo. Nuestra iglesia cristiana carismática cuadrangular se enfoca en 4 ministerios de Jesús. Jesús nuestro Salvador, Jesús nuestro sanador, Jesús que nos bautiza con el poder del Espíritu Santo y Jesús Rey venidero. Pues bien, hoy nos vamos a enfocar, como les digo, en la persona de Jesús y en uno de esos 4 ministerios que hacen parte de la doctrina de la iglesia cristiana carismática cuadrangular. Nos vamos a enfocar en Jesús el sanador. Curiosamente, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Jesús recibe muchos nombres. Adonai, la luz, el Mesías, la puerta, nuestro Salvador, el Maestro, porque Jesús enseñaba. Y a pesar de que muchos en el Nuevo Testamento le llaman Maestro, la mayoría se le acercaba, era por su don de sanidad, buscando sanidad. Al parecer esto no formaba parte de su agenda, digámoslo en palabras de hoy. Él deseaba fervientemente emplear la mayor parte de su tiempo en enseñar y en llevar a la gente al arrepentimiento, es decir, a salvar. Pero Jesús tenía autoridad para sanar y él recibió también el Espíritu Santo. Y en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. En especial leíamos también hace unos días Lucas 4:18, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, y declaraba para qué había recibido ese Espíritu del Señor. Y Jesús también, en la expresión de su amor, fue suficientemente compasivo como para responder a las necesidades humanas cuando él las percibía, cuando éstas se presentaban. Entonces, vienen varias preguntas que nos podemos hacer en esta mañana en torno al ministerio de Jesús como sanador. Y llamamos la atención que dentro de los símbolos del logotipo cuadrangular, la cruz, Salvador, la paloma como bautizador del Espíritu Santo, la corona como Rey venidero, pues representa Jesús sanador la copa, porque de alguna manera identificamos la Santa Cena en el momento en que el Señor hace esa presentación de la copa, que es el pacto, el nuevo pacto. Pues Jesús sanador también lo vamos a recordar hoy, y al final estaremos celebrando la Santa Cena. Espero que usted haya alistado los elementos. Oramos al Dios Todopoderoso para que en cada hogar, en esta mañana, se celebre la Santa Cena. Entonces vamos avanzando con nuestra enseñanza, y hoy nuestra predicación lleva por título El borde de su manto, porque esto simboliza mucho ese poder, ese don de mi Señor sanador.
¿Qué sanó? Sería la primera pregunta. ¿Qué sanó? Y pues vamos a mirar algunas citas que nos van a ayudar a encontrar la primera respuesta a esta pregunta. ¿Qué sanó? Entonces vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 34. Marcos, capítulo 1, versículo 34. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar. Como dice ahí, Jesús sanó a multitudes con una amplia variedad de enfermedades. En los evangelios tenemos más de 20 historias de sanidad, algunas veces de individuos, otras de grupos. Hay resúmenes que aluden a mucha actividad, como acabamos de escuchar, que dice que sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades. En Mateo 8:16 también dice, sanó a muchos que estaban enfermos. Las aflicciones, especialmente las físicas, incluían parálisis, incluían problemas de la piel, incluían, pues como lo vamos a ver, ceguera, hemorragias, deficiencias al hablar, epilepsia, espaldas encorvadas. Eran tantos, ¿cómo se llama? Síntomas, manifestaciones de enfermedades y de problemas. En Mateo 8:16 dice la palabra del Señor. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Imagínate, endemoniados, enfermos, gente que había nacido con enfermedades fueron sanadas por el Señor. En Lucas 22:51, hay un episodio que es atípico. Este señor no estaba enfermo, no tenía ningún problema. Es que nuestro amigo Pedro lo quería mandar a urgencias. En un momento de un impulso del apóstol Pedro, pues cometió ahí una agresión. Lucas 22:51. Pero Jesús dijo, basta, y tocó la oreja del hombre y lo sanó. Pues recordando ese episodio que pues de pronto causa un poquito de risa, no, era trágico. Están arrestando al Señor Jesús, ha venido Judas y con un beso lo ha señalado, y vienen los soldados todos agresivos, y Jesús, que sabe que ahora el tiempo ya llegó, esta vez y dice, aquí estoy, es por mí que vienen, soy yo. Y Pedro, que ya le había dicho al Señor, no, yo no te voy a dejar solo, pues tuvo este impulso y hiere, y dice que quitó la oreja a Malco, aparece en los evangelios, y el Señor sanó esa oreja. Este hombre no venía enfermo, la agresión de Pedro le estaba causando una lesión y el Señor Jesús obró sobrenaturalmente. En Mateo 8:16 encontramos otro episodio. ¿Ya lo leímos? Ok, me estoy devolviendo entonces. Sí. Es Marcos 5:41, perdón. Marcos capítulo 5, versículo 41. Estamos contestando la pregunta, ¿qué sanó? Pues ya vimos diversas enfermedades, una herida, una lesión. Y aquí, en Marcos 5:41, wow, qué episodio este. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Esta niña estaba enferma, más que enferma. La habían dado por muerta, la hija de Jairo. Y el Señor Jesús la levanta poderosamente, la hace regresar de la muerte. Pero no fue el único caso. Pues el más famoso, el más recordado es Lázaro, que más adelante lo veremos, pero hay otra situación en Lucas, capítulo 7, versículo 14. Lucas 7:14. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Imagínense esa escena, el Señor Jesús va por la calle
y viene un cortejo fúnebre y el Señor Jesús es tocado en el corazón, en su corazón lleno de amor, y se acerca al ataúd, pide que paren y le ordena a este joven que se levante. Otra manifestación poderosa del Señor Jesús como sanador. Todo esto lo conmueve a uno. Yo no sé usted, pero pues son historias que hemos leído y hasta las hemos visto en el cine, pero esto nos tiene que tocar en el día de hoy, en medio de todo lo que está viviendo este planeta, ¿no? Alrededor del COVID-19 y de tantas enfermedades, porque la gente está muriendo de cáncer, la gente está muriendo por accidentes, la gente está muriendo porque la violencia en nuestro país no se detiene. Juan 11:43, hacíamos referencia tal vez de lo que más trasciende en los evangelios del poder del Señor y que trascendió en ese momento. Juan 11:43. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Bueno, conocemos la historia. Marta y María mandaron a llamar a Jesús cuando Lázaro estaba agonizando. El Señor no fue en ese momento. Cuando Él llegó ya había dejado de existir y bueno, conocemos todo eso que sucedió previo a esta manifestación poderosa del poder de Dios. Entonces, con este ejemplo, Máximo, el escritor del Evangelio, subraya la certeza del estado del muerto. Es que llevaba 4 días. Yo no sé, la hija de Jairo, yo no sé, el joven que el Señor detuvo allí en esa cortejo fúnebre, pero este estaba muerto, o sea, no estaba medio muerto. 4 días, tanto que una de sus hermanas le dice al Señor, pero no, que no quiten la piedra, es que él ya debe estar descompuesto. Bueno, el Señor está ahí orando. Entonces la primera pregunta era, ¿qué sanó? Pues ya encontramos la respuesta. Toda clase de mal, incluyendo la muerte. Toda clase de mal sanó el Señor. Para él no había especialidad, el Señor no era un especialista en, bueno, sí, era especialista en obrar milagros, en sanar a los enfermos, en resucitar a los muertos, en restaurar heridas. Por eso al Señor no le queda grande ninguna enfermedad. Pero tendríamos otra pregunta, pues mirando los evangelios. ¿A quién sanó? ¿Quiénes se vieron favorecidos por este poder y a la vez misericordia de Dios en su ministerio como Jesús el sanador? Yo decía, Jesús recibió muchos nombres en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero jamás nadie le dijo, ay, ahí viene el sanador, o vamos a buscar al sanador. Curioso, ¿no? Bueno, Marcos 1, 40 al 44. Marcos 1, versículos 40 al 44. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia: no se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva consigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados en lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Bueno, la verdad es que el Señor envía a este hombre sano a que se presente ante el sacerdote para que el sacerdote haga constar que este hombre ya puede vivir en sociedad. Recuerden que los leprosos estaban apartados, estaban en cuarentena permanente, no podían mezclarse en la ciudad con la gente. Pero mire, a pesar de las declaraciones resumidas que leímos hace un momento de que sanó a muchos, hay una cosa que hay que resaltar o que tener en cuenta, es que Jesús no sanó a todos los enfermos de la región. Es decir, sanó a muchos, pero no dice la Biblia que a todos los que estaban enfermos en Palestina, como llamaban los romanos, es decir, a Judea, Samaria y ahora se me olvidó, donde estaba Nazaret,
Galilea. No, no nos sanó a todos. Gran parte de su actividad de sanidad estuvo enfocada en restaurar a quienes estaban excluidos por causa de su enfermedad. Es decir, quienes padeciendo esa enfermedad estaban relegados por el resto, leprosos, ciegos, mendigos. La dama del flujo de sangre, recuerden que eran personas declaradas inmundas. Imagínate, esta señora llevaba, bueno, me adelanto, 12 años. Entonces, nadie se acercaría a una persona que tuviera una enfermedad de la piel. Nadie. Es que ni hoy día. Pero, ¿por qué? Por miedo a contaminarse uno. Pero Jesús tocó deliberadamente a este leproso. ¿Sabes por qué Jesús tocó? Bueno, pues por sanarlo, pero también por restaurarlo, porque era una persona que estaba acostumbrada al rechazo. Nadie se le acercaba y Jesús no solo se le permite acercar, sino que lo toca. Parte del proceso de sanidad del Señor era restaurar su alma, porque al Señor le interesa más nuestra alma que nuestra salud, pero aún así nos sana. Entonces aquí Jesús primero le dice, venga, yo sí lo amo, vea, usted es sano, ahora vayan del sacerdote para que él visto en usted se reintegre a la sociedad. Lo mismo que la mujer con la hemorragia. Veamos, Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces, la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Aleluya, se acabó tu sufrimiento. Detengámonos un momentico. Yo no sé si alguien de los que nos escucha o ve han padecido una enfermedad por más de un año o 2 años. Es terrible, pues esta mujer llevaba 12 años, no solamente padeciendo la enfermedad, sino padeciendo el rechazo de todos, tal vez en su misma casa. Y dice ahí que había gastado en médicos, en medicinas. Jesús tiene una respuesta para ti hoy, ¿sabías? Hoy el Señor tiene una respuesta para ti. Y el Señor sabía que poder había salido de él. E insiste en encontrar la persona ¿para qué? Para reconocer su fe y para declarar bendición sobre ella. El Señor Jesús expresa esta necesidad que tiene la gente de ser salva, sana y aceptada. En Juan 9, cuando un hombre ciego estaba ahí, pues a la vista de todos, pues la gente, bueno, los discípulos de Jesús preguntaron, bueno, ¿y este por qué es ciego? ¿Por qué está ciego este hombre? Y Jesús tiene una respuesta muy sabia. Juan capítulo 9, versículos 2 y 3. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, les contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos de llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Jesús no solo le restauró la vista,
sino que le dio la posibilidad de ser aceptado por la sociedad. En ese entonces, me pregunto, solo en ese entonces, la gente con algún defecto físico era rechazada, relegada. Leproso, inmundo. Una mujer con flujo de sangre por años, inmunda. Un ciego, alienado, burlado, sin tenerse en cuenta. Y a los tres el Señor les sana, en los tres casos, y les restaura. Miremos, es que Jesús no solo sanaba el problema físico, sino que restauraba y restaura la vida de quien recibe la sanidad. Jesús también sanó a extranjeros, como el hijo gentil, no judío, del centurión romano. Vayamos a Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Mateo 8, 5 al 13. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Amén. Otro episodio que impacta. Bueno, yo dije hijo, realmente era un esclavo, un siervo de este centurión romano. Centurión porque estaba al frente de un grupo de 100 hombres, de 100 soldados romanos. Pero esto sí que de verdad toca, ¿no? Que este hombre, diríamos, no creyente para hoy día, llegó con más fe que muchos de los judíos, de los del pueblo de Dios escogido. Y por eso el Señor no solamente obra el milagro, sino que resalta, exalta la fe de este hombre, de este gentil, que sabe que el Señor es omnipotente y omnipresente, Dios Padre y el Espíritu Santo, para hacer obrar la sanidad aún desde ese lugar, sin tener que ir a la clínica, sin tener que ir hasta el barrio donde está el enfermo. A distancia. A distancia, el Señor es todopoderoso. Es que Amén. el poder del Espíritu Santo es omnipresente. Por eso nosotros también, claro, la palabra dice: hay algún enfermo entre vosotros, que vayan los ancianos e impongan manos. Pero no es una fórmula única, no necesariamente. Mira, el Señor sanó a este siervo del soldado A distancia. a distancia. Bueno, otro episodio que nos lleva a revisar la palabra. Lucas, capítulo 17, versículo 15, pues es el momento final de algo hermoso que sucedió en la palabra de Dios. Miremos Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 15. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Bueno, conocemos la historia de los 10 leprosos que llamaron al Señor, pidieron misericordia, y Jesús les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Ya explicamos por qué tenían que irse a mostrar al sacerdote, para que éste certificara, les diera como un paz y salvo, y que pudieran reintegrarse a la sociedad. Ya explicamos que por la lepra estaban apartados. Y entonces se van siendo todavía leprosos, y dice la palabra ahí en Lucas capítulo 17, que por el camino fueron sanados, y uno se devolvió. No dice la Biblia si todos los 10 eran samaritanos, pero Jesús sí resalta que un samaritano es el único
que regresa para alabar y darle la gloria a Dios. Los samaritanos casi que eran tratados por los judíos como leprosos, y estoy exagerando, pero los judíos y los samaritanos no se hablaban. Recuerden cuando hemos estudiado el encuentro de Jesús con la samaritana, la samaritana se sorprendió que Jesús le hubiese pedido agua. Entonces aquí Jesús resalta, al igual que en la parábola del buen prójimo, del buen samaritano, que muchas veces las personas de afuera son más obedientes y practican más el amor y la palabra de Dios que muchos de los que se supone que lo debemos hacer. Entonces aquí no solamente resalta la gratitud, sino que este hombre no es judío. Entonces estamos respondiendo a la pregunta, ¿a quién sanó? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Qué podríamos responder? A todos los que le buscaron, a todos los que necesitaron de esa sanidad, y Jesús estaba cerca. Porque aunque el siervo, el esclavo del soldado no estaba ahí, pues el centurión sí se acercó a Jesús y le pidió que obrara y ordenara desde ese lugar. Entonces, la respuesta a nuestra pregunta 2, ¿a quién sanó? A todos los que le buscaron, a todos los que se le acercaron. Bueno, Lázaro no, por obvias razones, pero estaban las hermanas. El muchacho que Jesús resucitó, pero estaba la viuda ahí, iban pasando. O sea, el Señor no fue indiferente ante la necesidad de sanidad o de vida de las personas. El Señor conoce tus lágrimas. El Señor sabe de tu alergia. El Señor sabe de tu problema en la sangre. El Señor sabe de tu problema en las vías respiratorias. Acércate a Él y clama como hicieron los leprosos. ¿Cómo sanó? Sería la tercera pregunta. Es decir, porque a veces pensamos, no, mire, la persona tiene que sentarse y juntar los dos brazos y mirar si están iguales de largos o no. Primero hay que ayunar, no, primero hay que orar y luego reclamar un salmo, no, hay que orar en lenguas. Vamos a ver cuál fue la fórmula de sanidad que usó el Señor. ¿Cómo sanó? Mateo 8, versículo 15. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Jesús no usó una sola técnica para sanar. Y el proceso normalmente era sencillo, sin dramatismo, sin show. En una ocasión, pues sí hizo como un proceso, vamos a verlo luego, pero con frecuencia, ¿qué hacía él? Tocaba, como al leproso, a la persona afligida, como a Tabita, la niña, y en este caso a la suegra de Pedro. Entró ahí a la habitación, la tocó y le dijo, hágame un favor, párese y hágame un tinto. Bueno, ya le hizo fue un caldo. Pero yo quiero que resaltemos eso también. No volvamos la sanidad que el Señor nos delegó a través del poder del Espíritu Santo y de los dones, un show, ni una fórmula, ni un protocolo, por favor. Es el poder de Dios. No son nuestras palabras, ni el tono de voz, ni el volumen de voz. No, es el Señor el que obra a través de nosotros. Pero estamos hablando de Jesús en sí. Entonces, en este caso, tocó a la persona afligida. Ya vimos el caso de la suegra de Pedro. Otros fueron tocados, como ya vimos. No, la señora del flujo tocó el manto. Ni siquiera Jesús, dice que el borde de su manto. Ahí fue la fe de ella, ¿verdad? Sí, la fe de ella, pero sí hubo la necesidad de un toque físico. Mateo capítulo 14, versículo 36. Mateo 14, 36. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que le tocaban a Jesús eran sanados. Como ven, no fue solo la mujer del flujo. Todos. Los enfermos que en medio de la multitud querían tocarlo, y claro, él tenía ya su equipo ahí de guardaespaldas, diríamos, los discípulos, y la misma multitud a veces le impedía a la gente tocarlo. Ya es que sabían que con un roce
de uno de los flecos de su túnica era suficiente. ¡Ay, Señor! El Señor sana así, increíble, ¿no? Sobre todo, pues siempre nos ha impactado la mujer del flujo. Pero hay una situación tan bonita en Marcos, capítulo 2, versículo 5. Marcos 2, versículo 5. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. ¡Ay, Señor! También, pues es que espero que en el altar familiar haya tiempo de que ustedes adentren un poquito más en estos episodios de la sanidad del Señor. Pues que obró el Señor, porque el toque no fue el único medio que usó. Jesús en una par de ocasiones usó saliva como ungüento, y más que los métodos utilizados para sanar fueron las palabras que Jesús pronunció. En al menos una ocasión Jesús declaró el perdón de pecados como parte o como introducción al momento de la sanidad, como acabamos de leerlo. Esta gente, pues ya conocemos la historia, es muy bonita de que sus amigos llevaron al paralítico y lo descolgaron por el techo de la casa. Y es curioso, ¿no? Lo descuelgan porque está paralítico, y Jesús lo primero que le dice es: tus pecados te son perdonados. Y eso levantó ahí un alboroto entre los fariseos que estaban ahí todo. Pero siempre me ha llamado la atención, ¿no? Este hombre entró colgado encima de su camilla y salió de ahí salvo y con la camilla debajo del brazo. Ese era Jesús, ese es Jesús. Los amigos se quedaron allá arreglando con el dueño de la casa cómo iban a pagar las tejas. Él se fue con su camilla debajo del brazo. ¿Y quién los llevó a Jesús? Los Los amigos. amigos. Para eso estamos los amigos, para llevar a las personas a Jesús. Gracias, amor, por esa. Es interesante lo que dice mi esposita. Amigo es el que en verdad te acerca a Jesús. Luego, no es amigo tuyo el que busca alejarte de Jesús. Nada más, una reflexión extra. Gracias, mi amor, por esa nota ahí. Entonces, vemos aquí a este hombre de una manera diferente. El Señor se preocupó más por hacerle saber que era salvo antes de hacerle sano. Entonces la respuesta: ¿cómo sanó? De diversas maneras. Por favor, dejemos de creer que si no dices o haces como a ti te enseñó quien te entrenó en la sanidad o quien te sanó a ti, entonces si no gritas, entonces Dios no obra. Bueno, a menos que al que estés orando sea sordo, no tienes que gritar. Cuando estamos echando fuera demonios, a veces sí hay que gritar, porque el diablo, los demonios se hacen los sordos, pero no es tampoco una fórmula, bueno, porque lo que menos quiere el Señor Jesús es el show. Adivinen a quién le gusta el show, a quién le gusta así los gritos y el espectáculo y distraer. Pues al padre de la mentira. Satanás. Pero bueno, no estoy diciendo pues que usted no puede levantar la voz, no, hágalo como Dios le guíe. Estoy diciendo es que no necesariamente se tiene que usar una fórmula, un protocolo para sanar, porque no fue lo que Jesús hizo. Jesús obró, como vemos, de diferentes maneras. Otra pregunta que nace alrededor del ministerio de Jesús: ¿cuándo sanó? ¿Cuándo sanó personas el Señor Jesús? Jesús nunca impuso a nadie ser sano, o sea, no obligó a nadie a ser sano. Solo sanaba cuando se le acercaban para que lo hiciera, o como en el caso de los amigos que lo llevaron, o como en el caso del centurión, que no era el enfermo, pero se acercó a Jesús. Jesús le preguntó específicamente a Bartimeo qué quería que hiciera. Bartimeo le dijo: ten piedad, ¿qué quiere, man? Imagínate, Jesús facilitaba a los solicitantes, por decir algo, que expresaran su fe. Aquí la mujer de la hemorragia le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción, lo vimos. Cuando había ausencia de fe, Jesús hacía pocos milagros. Había la necesidad, había enfermos, pero la fe no estaba a la vista. Mateo capítulo 13, versículo 58. Mateo 13,
58. Por lo tanto, hizo solo unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. ¿Dónde es allí? En Nazaret. Jesús nació en Belén. Pasó 2 años, un poquito más, en Egipto, huyendo de Herodes. Pero creció. Pasó su niñez y adolescencia y parte de su adultez en Nazaret con sus padres. Por lo menos, pues hasta los 12 años se habla de que José estaba aún con María y vinieron desde Nazaret hacia Jerusalén al templo. Entonces a Jesús lo vieron crecer y dice en Mateo capítulo 13, también en este capítulo, que, pero si ¿cuál Mesías? Si este es el hijo de María y sus hermanos y sus hermanas, los conocemos. Pues bueno, allí hubo poca fe. Tal vez de ahí nace el proverbio de que nadie es profeta en su tierra. Recuerden que en Nazaret intentaron linchar al Señor Jesús cuando habló en la sinagoga y por eso huyó a Capernaum. Y allí en Capernaum es donde escoge a sus discípulos. Pero bueno, volvamos aquí. Dice que hizo pocos milagros en Nazaret por la poca fe que vio allí. Es decir, no que la fe no se nota, es que muy poca gente se acercó a él buscando sanidad o salvación o solución para sus vidas. Cuando había ausencia de fe, Jesús hacía pocos milagros. En al menos 3 ocasiones Jesús realizó sanaciones en el día de reposo y claro, ahí estaban los pecadores juzgando a un pecador. ¿Recuerdan nuestra ilustración? Lo peor para un pecador es caer en manos de pecadores. Y entonces ahí estaban señalando a Jesús por trabajar en el día de descanso. ¿Y el trabajo qué era? Bendiciendo a la gente y dándole salud. Jesús realizó milagros cuando muchos pensaban que no debía hacerlo, porque estaba prohibido. Para Jesús era más importante hacer el bien que observar las regulaciones. Ojalá se nos grabe esto en el corazón. Para Jesús es más importante hacer el bien que observar los reglamentos, los protocolos humanos. En Mateo 5:6 el Señor dice, oísteis que fue dicho, o sea la ley, pero yo os digo, porque para el Señor está por encima el bien, hacer la voluntad de Dios, extender el amor, que estar bajo reglamentos. No permitir que los niños corran en el templo. Uy, no, qué ofensa tan grande. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Ya hemos visto que el templo que hacemos que respetar es nuestro cuerpo, pero me desvío. A veces, lecciones espirituales acompañaron las sanidades. Por ejemplo, Jesús declaró que un hombre en particular había nacido ciego, ya vimos, para que las obras de Dios se manifestaran en él. En Juan capítulo 9, versículo 3. Después de completar la sanación, Jesús contrastó la capacidad del hombre para ver la ceguera espiritual de los fariseos. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 12, porque aquí hay una declaración de Jesús muy importante para ti y para mí hoy, mayo de 2020. Juan 14, 12. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. ¿Me repites, por favor, amor, otra vez? Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Todo el que crea en mí. Aquí no dice, perdónenme si toco piso callos. Aquí no dice que solamente los que han hecho pasos de sabiduría pueden hacer las obras que Jesús hizo. Aquí no dice que solamente los pastores o solamente los líderes. Aquí no dice que los que han hecho estudios teológicos y se saben la Biblia al derecho y al revés. Aquí no dice que los que han leído la Biblia 20 veces. Aquí no dice que es que el que ore bonito. Aquí dice
todo el que cree en mí, las obras que yo hago las hará mayores. Este mensaje es para ti y para mí. ¿Quién dijo que se necesitan años de experiencia para orar? Hemos creído esa mentira. Yo no sé orar, es que yo no sé decir, yo no le sé pedir a Dios, por favor, hermanos. Y mucho menos que yo no puedo orar por un enfermo. ¿Por qué no? ¿Crees en Jesús? ¿Y qué dijo Jesús en Juan 14:12? Las obras que yo hago, todo el que cree en mí. Ayer en la reunión de hombres escuchamos un himno muy lindo, que hay que creer en Dios y uno recibirá el milagro, pero es que creer no es solamente una cuestión de pensamiento, creer es una cuestión de hacer. Y si tú crees, ora por los enfermos. Ay, es que de pronto oro y no sana. Bueno, pues es Dios soberano, no eres tú. Muchas veces tú has orado por personas y no has visto la sanidad y luego son sanos, porque es Dios, no tú. No son mis palabras, es el poder de Dios a través mío. Juan 14:12 debe ser un versículo lema para nosotros. Yo voy a hacer las obras que hizo el Señor y voy a orar por los enfermos y estos sanarán. Hebreos 13:8 este versículo es parte de la iglesia cuadrangular. Ya vimos, el fondo de la iglesia cuadrangular son los 4 ministerios de Jesús. Jesús salva, Jesús sana, que es el que estamos viendo hoy, Jesús bautiza con el poder del Espíritu Santo y Jesús, Rey venidero. Pero Hebreos 13:8, para los que han ido al templo de Arrayanes o a cualquier iglesia cuadrangular, la mayoría, Hebreos 13:8 es la frase que está siempre o casi siempre a espaldas del predicador o en un buen lugar visible del templo. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice una versión. Estábamos preguntando, ¿cuándo sanó Jesús? Siempre. Y Jesús sigue sanando hoy. ¿Por qué? Porque Hebreos 13:8 dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por los siglos, dice la Reina Valera. Jesús el maestro le decían porque enseñaba. ¿Jesús enseña hoy? Por supuesto que sí. Nadie le llamó el sanador, pero las multitudes lo buscaban por los milagros que hacía, o bien para saciar el apetito, o bien para sanar las enfermedades o traer a la vida a los muertos. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Hay testimonios de gente que fue declarada muerta y volvió. Claro, a muchos nos da temor en nuestra humanidad orar por alguien que murió para que sea resucitado. Pero hay gente que ha sido atrevida, osada y lo ha hecho. Y repito, no son mis oraciones, es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Pedro, el apóstol mal hablado, sin ninguna cultura, recibió el poder del Espíritu Santo. Junto con los demás discípulos y minutos después se jaló una predicación sin pasar por el instituto bíblico, sin estudiar a profundidad los secretos de la homilética y de la hermenéutica. Y no estoy desechando el estudio, estoy diciendo que es el poder de Dios el que obra. Y días después Pedro con su sombra sanaba enfermos. No, el Espíritu Santo a través de este varón. Entonces, si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, Jesús te sana hoy. Hay un enfermo en tu casa, hay un enfermo en tu familia, hay un enfermo en tu vecindad, tú estás enfermo, Jesús te sana hoy, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, nosotros les dijimos que íbamos a celebrar hoy la Santa Cena. La palabra de Dios no dice que esa noche que el Señor estaba celebrando la Santa Cena, no dice que ese día el Señor obró milagros, no dice. Pero indudablemente que como es un mandato del Señor celebrar la Santa Cena, como Jesús dijo que si se reunían 2 o más
en torno a su nombre, las oraciones que se levantaran allí serían escuchadas, porque Él estaría en medio de nosotros. Pues bien, vamos a disponernos a celebrar la Santa Cena. Vamos a prepararnos, vamos a pedirle al Señor que venga y obre el Espíritu Santo. No sé si ustedes en casa quieran entonar un himno en este momento, pero mi esposa y yo vamos a usar unos minutos para orar y vamos a disponernos a celebrar la Santa Cena y vamos a orar por sanidad. Pero nosotros estamos aquí en casa y claro, Dios es omnipresente. Pero yo le voy a pedir a cada uno de quien nos está viendo, no importa si nos está viendo diferido, si no está con nosotros en este momento de casi mediodía, no. En el momento en que usted esté viendo este video, usted va a imponer manos o va a orar pensando en esa persona si no está con usted. Y como el centurión va a decir, Señor, pues no tienes que rezarlo, ¿no? No soy digno de que entres en mi casa. No, decláralo. Señor, no es necesario que tú estés, que yo esté allá con mi suegrita. Tú vas a sanar a mi suegra ya en Bogotá, en Quinta Paredes, tu mano sanadora ahora mismo. Y yo lo voy a Amén. orar con fe, recibiendo, creyéndole a Dios y haciendo lo que Jesús hacía. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba a los enfermos. Entonces, vamos a celebrar la Santa Cena, vamos a disponernos. Aquí tenemos ya nosotros, con mi esposita, el pan y tenemos las copas. Bueno, no hay copas, tenemos vasos con el vino para nosotros. Y voy a pedirle el favor a mi esposita, espero que ustedes estén haciendo lo mismo. Vamos a dar unos segundos para que alisten ahí. No tiene que ser copa, ¿no? Fíjense, es más, con un solo vaso podemos compartir con la familia un sorbo, es tomar un pedazo de pan como Jesús hizo aquella noche. Esto es más lo que simboliza el mensaje que se envía al reino de los cielos y también al reino de las tinieblas, porque declaramos que nosotros sí creemos que somos salvos a través del pan y de la copa, bueno, de lo que representan, pero también lo más importante de la celebración de la Santa Cena es que declaramos que Jesús viene por segunda vez. Y entonces ahí sí va a ser el reino de los cielos real en este mundo. Vamos entonces a 1 Corintios capítulo 11 versículos 23 en adelante. Espero ya todos tengan con el pan y la copa. Usted puede, si no estaban listos, hacer una pausa ahí en YouTube y alistar, no dejarlo para más tarde, no. Ojalá de una vez celebremos la Santa Cena, porque sí estamos seguros que el Señor va a obrar milagros mientras tomamos la Santa Cena. Amén. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 en adelante dice: Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Anuncian la muerte del Señor y la resurrección hasta que Él vuelva. Entonces voy a tomar el pan, voy a orar por lo que significa el pan. Bendito Padre y Señor, te damos gracias por este pan que representa tu cuerpo molido en la cruz del Calvario para salvación nuestra. Gracias por ocupar el lugar que todos nosotros deberíamos haber ocupado. Gracias, Señor. Tomamos el pan y esperamos a que todos lo tengan para comerlo juntos. Ahora tomo las copas, espero que hagan lo mismo. Señor, te doy gracias por estas copas que representan el pacto
sellado, firmado, consumado por la sangre de Cristo en la cruz, sangre que nos limpia y nos hace aceptos delante del Dios Padre. Gracias, Señor, porque el velo ha sido roto y podemos venir a tu presencia a declarar Abba, Padre. Comamos el pan y bebamos de la copa. Padre Santo, yo te doy gracias porque en esta mañana tú obras con poder en medio de cada hogar que está conectado en este momento, que nos está viendo. En el nombre de Jesús, te pido, mi Señor, que tú obres como obraste con el siervo del centurión. Y que tu mano sanadora en la distancia, en este momento, esté sobre la vida de Lucila Gómez de Valderrama, mi suegra, la suegra de Pedro. Tócala, Señor, y que sea sana, sana en el nombre de Jesús, de esto que la ha venido afectando por tanto tiempo, Señor. Ten misericordia de Lucilita, Señor, y sánala en el nombre de Jesús. He orado específicamente por nombre, Señor, pero también te oro en este momento por aquella persona que nos está viendo y tiene un problema en su columna vertebral, en sus discos, hay una hernia allí, hay una lesión en la columna. Obra, Señor, poderosamente en esta mañana, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu. Tú acabas de recordarnos, de enseñarnos y afirmarnos que los que creemos en ti, mayores obras que las que tú hiciste haremos. Y por eso en el nombre de Jesús declaro sanidad en la columna vertebral de esta persona, Señor. En el nombre de Jesús, tú sabes quién es, Señor, porque tú estás en este momento sanando a esta persona, Señor, o a estas personas, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, y gracias te damos, Dios, porque tú tocas nuestra piel, Señor, y somos sanos de alergia en la piel. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Creemos en tu poder, Señor. Así es, Señor. Creemos en ti, Señor, que tú sanas, Señor, nuestra piel, la limpia, la desinfecta, la purifica, Señor. En el nombre de Jesús. Y como dice la palabra del Señor, tu fe te ha sanado. Cree y Dios obra en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos que tienen una hernia inguinal. En el nombre de Cristo Jesús. La mano del Señor que está sea en el nombre de Jesús. Seca, que se deshaga esa hernia en el nombre de Jesús, tú haces Señor. Un milagro regenerativo, en el nombre Señor. de Jesús, en el Señor. nombre de Jesús, tú sanas, Señor. Tú restauras completamente. Jesús, Cálculos biliares, Señor, Amén, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Sean Señor. expulsados sin dolor, en el nombre de Jesús. Señor. Eres tú, Señor, desinflamando y quitando toda enfermedad del colon. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Creemos en tu poder, Señor. Eterno, Creemos, Señor, que con la fe que estamos orando, Señor Dios, eterno, Señor. tú obras en cada uno de ustedes. Eres sana de la migraña en el nombre de Jesús. Dios te sana y te quita todo mal en tu cabeza en el nombre de Jesús. Gracias te damos porque tú sanas los oídos, Señor. Amén, en el Señor. nombre Gracias, de Jesús, Dios. todo Gracias, vértigo Señor. se va. En el nombre de Cristo Jesús, Gracias, Señor. Dios. Somos Gracias. sanos, Señor, por la Oh, sí, sangre del Señor. Cordero, Gracias, Señor. Dios. Gracias, Creemos en el poder de Gracias, Dios, Señor. la vena varice, Señor. Amén, Señor. Eres tú sanando, Señor, esas Gracias, venas, Señor, oh, sí, en el eterno. nombre poderoso de Jesús, Señor. Y gracias, Dios, porque tú sanas nuestro corazón, Señor. Amén. Espíritu de Te adoro, rencor, Dios. espíritu de Te rebeldía, adoro, Dios. todo esto sale en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias porque así como tú sanaste a aquel hombre que fue herido por Pedro en su oreja, Oh, Señor pedimos Dios. que tú sanes toda herida del alma. Amén, Tal vez no Señor. fueron heridos por armas contundentes, Padre, físicas, Jesús. pero sí, como dice mi esposa, por palabras, por hechos, Amén. por rechazos, Habla, por abusos, Señor. Santo, Y hay heridas Santo. ahí, Señor, abiertas.
a heridas gangrenadas por los años, Señor. Obra hoy, Señor, y trae sanidad, cicatriza y borra esa herida en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, porque tú traes paz a los corazones heridos. Tu obra, Señor, en el alma de aquella joven que fue abusada, Señor, de aquella mujer que fue golpeada por su esposo, por su padre. Gracias, Dios, por aquellos que fueron abusados física, moral y sexualmente por sus padres, padrastros, familiares. Señor, sana esas heridas, Dios. Gracias porque tú restauras, Señor, las relaciones en los hogares donde han habido heridas por infidelidades, por palabras agresivas, por desprecio, Señor. Gracias, Dios, porque tú también sanas, Señor. Así como sanaste al endemoniado, Señor, echa fuera todo espíritu maligno que esté en alguien que nos escucha en este momento. No un creyente, porque un demonio no puede poseer un creyente, pero sí hay alguien en este momento que no te conoce aún, Señor, pero que tú estás obrando ahora mismo, limpiando esa casa, Señor, y llenándola por el poder del Espíritu Santo, para que esos demonios no regresen. Gracias, Señor, porque tú haces libre de la adicción al alcohol, a la drogadicción, a la pornografía. Gracias porque traes sanidad también, Señor, en esa área, Padre. Te alabamos, Dios. Cristo pasó por aquí y Cristo sanó a los enfermos. Cristo, alguien tocó hoy tu manto y declaró, tal vez tímidamente, pero con fe, que recibe sanidad hoy, y tú le has sanado, Señor. Gracias, Dios Padre, poderoso, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, recordando el pasaje de los 10 leprosos, que solo uno regresó a darle las gracias y todos fueron sanos. Pues yo sí voy a exhortarles en el amor del Señor que usted que fue sano o sana hoy, o si es sana camino de esta tarde, por favor, démosle la gloria a Dios. Háganlo saber a través del WhatsApp, de un correo, de una llamada, porque necesitamos darle la gloria a Dios. ¿Por qué digo lo necesitamos? Porque el Señor nos llama a alabarle, a reconocer. Jesús dijo, exaltó la gratitud de este samaritano que regresó a darle las gracias. El Señor no nos sana para que le demos las gracias, pero Él sí, y lo hemos visto en los devocionales, Él es celoso y Él sí quiere que reconozcamos que Él es Dios, nuestro Salvador, pero también nuestro sanador. Bueno, no siendo más por ahora, recordándole a los padres de familia que esta tarde, a las 4 de la tarde, hay una clase a nivel nacional para los niños a través de Facebook Live. Ya se ha dicho cómo llegar a ICC Nacional, es lo que hay que buscar. Sin embargo, más tarde estaremos a través del grupo de WhatsApp o si usted nos escribe o nos llama, con mucho gusto le daremos las indicaciones después más o menos de las 2 de la tarde ya con toda certeza, porque la cita es a las 4 desde la iglesia de Bucaramanga, la iglesia cristiana carismática cuadrangular, nos van a bendecir. Recordando también que el 30 de mayo a las 5 de la tarde, sábado, las damas tienen su encuentro nacional, también por una de las plataformas. Y el 7 de junio, el primer domingo de junio, o el segundo, el 7 de junio, ¿qué es? Junio 7, sí, el primer domingo de junio hay un culto unido, es decir, a nivel nacional. No sé todavía la hora, no sé si sea una hora diferente de la habitual nuestro. También pues hay tiempo para avisarles. Y el 15 de junio hay el encuentro nacional de jóvenes, para que también vayan agendando, mis amados. Bueno, no es más. Nos vamos, esperamos encontrarnos con ustedes a través del WhatsApp, las damas, el miércoles. Ah, no, es el último miércoles, ¿no? El que viene. Sí. Y tienen su encuentro a través de tal vez una plataforma. Madres en Contacto, también les estaremos avisando. Los hombres sí tenemos nuestro encuentro vía la plataforma de Google.
para seguir hablando del libro de Pacto con mis ojos. El jueves tenemos nuestro ayuno habitual a través de Facebook Live, al igual que el viernes en la mañana la intercesión, que gloria a Dios ha estado muy nutrida, una cantidad de visitantes. Y el sábado en nuestra reunión de hombres y jóvenes a las 5 de la tarde. Bueno, el Señor les guarde, les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Recuerda, hay poder en Jesús. Las cadenas que me ataban, las cadenas que te ataban, rotas son por el poder de Jesús. Y bueno, yo también he hecho mi cuñita. Recuerda, todo el que cree en Jesús hará sus señales y más. Amén. Dios te bendiga y te use poderosamente. Amén. Hasta la próxima. Que así sea.